Buen día, nosotros les vamos a hablar sobre el tema de balance, ingresos y egresos de líquidos en pediatría. Nuestro equipo está conformado por Aguilar Beltrán Cintia de Yanira, Ríos Parra Jacqueline, Luis López Manizala de Jesús y Zúñiga Fajardo María José. Se define como balance hídrico a la cuantificación y registro de todos los ingresos y egresos de líquidos de un paciente durante un tiempo determinado. Este se hace generalmente durante 24 horas. El resultado de esta comparación, junto con una evaluación clínica, niveles electrolíticos y algunas pruebas complementarias, nos van a dar el resultado del estado hidromineral del paciente. Tenemos en este cuadro que los ingresos son de aproximadamente 2.000 a 2.600 mililitros. El agua de ingesta libre es de 1.000 a 1.300 mililitros, agua de los alimentos 700 a 1.000 mililitros y agua de oxidación 300 mililitros. Y los egresos mediante los riñones, mediante la micción, va a ser de 900 a 1.500 mililitros, la piel mediante la sudoración de 600 mililitros y los pulmones mediante la respiración de 350 mililitros y mediante las heces de 150 mililitros, los que nos va a dar un total de egresos de 2.000 a 2.600 mililitros. El indicador para determinar las condiciones hídricas de un paciente es a través del balance de líquidos, por lo cual vamos a tener que tomar en cuenta tanto los ingresos como los egresos, incluyendo las pérdidas insensibles. Tenemos que un buen ingreso más un buen egreso es igual a un buen balance hídrico. Para realizar el cálculo del balance hídrico necesitamos saber el peso del paciente y la cantidad de horas que vamos a cuantificar el balance. Aquí lo que se hace es que se registra en cada turno y durante 24 horas los totales de volúmenes de líquidos que son administrados al paciente y la cantidad que excrete. Se van a ir anotando en una hoja especial o en el mismo expediente clínico. Se suman, se anotan y después se calcula la diferencia entre ambos, o sea, entre el resultado de ingresos y el resultado de los egresos. Esta lo podemos hacer en el caso de los pacientes pediátricos mediante una bolsa colectora para llevar la cuenta o igualmente en su defecto podemos pesar el pañal. El resultado de la diferencia de los ingresos y los egresos nos puede resultar positivo, negativo o neutro. Cuando es positivo, significa que los ingresos son mayores que los egresos. El balance negativo significa que los ingresos son menores que los egresos y el balance neutro significa que son iguales. Esta es un ejemplo de una hoja en el que se lleva la cuenta de los ingresos y los egresos, así como las pérdidas insensibles. Por ejemplo, lo que se le administre por vía oral al paciente, sean alimentos, sean líquidos, lo que se le administre por vía intravenosa, sangre, plasma, una sonda, etcétera. Y los egresos, orina, de evacuaciones, si tiene vómito, si tiene hemorragia, si suda, lo que respire, todo se va anotando. Este es un ejemplo de un pequeño caso clínico que pusimos para que se entienda un poco mejor. Aquí tenemos a un paciente hospitalizado masculino con un peso de 18 kilos sin fiebre durante un turno de 8 horas, que son la cantidad de horas que vamos a cuantificar. Aquí se van anotando la cantidad en líquidos de todo lo que ingiere el paciente. Por ejemplo, un pollo y caldo de verduras que equivale a 250 mililitros, un vaso de té de 100 mililitros, un vaso de jugo de 100 mililitros y una pera que equivale a 50 mililitros, lo que nos da un total de líquidos de 500 mililitros. Igualmente se le suma la solución que se le ponga por vía intravenosa. En este caso es una solución de 1.000 mililitros por 24 horas por hora en turno, son las 8 horas, lo que nos da un total de 334 mililitros. A esto se le suma para tener la cantidad total de los ingresos, lo que nos da un total de 834 mililitros de ingresos. En el caso de los egresos, se le cuantificó al paciente en cierta hora 120 mililitros y después 130 mililitros, lo que nos da un total de 250 mililitros de puros egresos de orina. A esto se le debe sumar las pérdidas insensibles, que tenemos aquí el peso del paciente, que es 18 kilos, por 0.5 porque se menciona que el paciente no tiene fiebre, por 24, que es la cantidad de horas entre 24, lo que nos da un total de 9 mililitros
por las 8 horas que estamos cuantificando, que da un total de 72 mililitros. A esto se suma a las pérdidas mediante la orina, lo que nos da un total de 322 mililitros de puros egresos. Los ingresos y los egresos se van a restar y el total es de 512 mililitros. Este número, como no es un número negativo, significa que el balance es positivo, lo que significa que los 512 mililitros los retuvo el paciente. Otros factores que van a afectar el balance hídrico son las pérdidas insensibles, función renal, diarrea, vómito, quemaduras, fiebre e hiperventilación. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre lo que son los ingresos y balances positivos. Bueno, los ingresos, como su nombre lo indica, es todo líquido que entra por diferentes vías. El organismo obtiene agua y electrolitos de diferentes formas, las cuales son oral, parenteral y enteral. La vía oral se refiere a todo lo que ingresa por boca y va al sistema digestivo. Cuando está sano, de forma oral lo recibe de los alimentos que consume, las bebidas que ingiere, y el agua producida del catabolismo de los alimentos se le conoce como agua endógena. Se considera que son aproximadamente 300 centímetros cúbicos producidos diariamente por la oxidación de los alimentos, que es el único factor constante de los ingresos. En algunas enfermedades, pues se administran lo que son los líquidos por vía parenteral o por sondas gastrointestinales. La vía parenteral, pues hace referencia a la administración de líquidos o cualquier sustancia farmacológica al organismo por cualquier vía diferente a la digestiva. Dentro de los líquidos administrados por vía parenteral se consideran los administrados por vía endovenosa, como son sueros, hemoderivados, expansores plasmáticos, medicamentos y nutriciones parenterales. Y la vía enteral, esta es una vía de administración que sí va al sistema digestivo, solo que sin el primer componente del mismo, o sea, la boca. Un ejemplo es la colocación de una sonda nasogástrica. La siguiente, por favor. Pues el balance positivo. Eh, Esto, pues, cuando es mayor el ingreso que el egreso, quiere decir que para que exista este tipo de balance positivo, el egreso tiene que ser menos que el ingreso. Puede ser que ingresen muchos elementos o puede ser que no se esté eliminando por vía normal agua y electrolitos. Entre las consecuencias que esto puede ocasionar se encuentra la hipovolemia, que este puede producir hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca izquierda, presión hidrostática capilar y el edema agudo pulmonar. Siguiente, por favor. Las condiciones para que se dé un balance positivo, pues se encuentra lo que es el exceso volumétrico, en el que se puede ocasionar por la retención supranormal del agua y el sodio en los rangos que corresponden. Esto derivado de una sobrecarga de volumen o de la alteración de los mecanismos homeostáticos que regulan el equilibrio. Entre las causas se encuentra el aumento en el aporte de sodio que origina una mayor retención de agua corporal, el aporte rápido y exagerado de los volúmenes endovenosos. Y siguiente, por favor. Y el desplazamiento a tercero, que esto pues es ocasionado por la pérdida de líquidos extracelulares en un espacio que no contribuye al equilibrio entre el líquido y el líquido intracelular. Entre las causas pues se encuentran lo que es la ascitis, quemaduras excesas o profundas, las hemorragias internas en cavidades o articulaciones, y entre sus manifestaciones se encuentra lo que es la oliguria a pesar del aporte de líquidos, aumento de la frecuencia cardíaca, la disminución de la presión arterial y edema. Bueno, ahora yo les explicaré los egresos o también conocidos como balances negativos. Bueno, en condiciones normales va a haber diferentes factores que van a afectar los egresos que tenga cada paciente. Se conoce como pérdidas insensibles a la pérdida de agua por evaporación en una forma no visible, y esta va a ocurrir en todas las personas de forma continua, aunque va a variar la cantidad de egresos que tenga cada una. En el sudor se estima que se pierden 600 centímetros cúbicos por día aproximadamente en cada persona, pero como ya lo había mencionado, pues esta va a variar. Esta a su vez se va a clasificar en sudoración leve, moderada o profusa. En la leve se aproxima que se pierden 10 centímetros cúbicos por hora, en la moderada 20 centímetros cúbicos por hora y en la profusa 40 centímetros cúbicos por hora. Bueno, todas estas mediciones se van a hacer a través de fórmulas que se van a implementar para poder calcular los egresos que tengan cada uno. En 400 centímetros cúbicos al día
al día o 0.5 centímetros cúbicos por kilogramo al día es la aproximación, bueno, la fórmula que más se utiliza para sacar los egresos de sudoración que tenga el paciente. Si, al igual que esto, pues pueden haber diferentes patologías que pueden afectar la cantidad de egresos que tengan. Por ejemplo, uno de ellos, bueno, en las condiciones que se encuentra el paciente, una de ellas puede ser la hiperventilación, que esta va a ser 1 mililitro por hora por cada respiración. En pacientes ventilados, que va a ser 1 centímetro cúbico por kilo por día. Y en pacientes ventilados con patologías sobreagregadas, pues va a ser 1.5 centímetros cúbicos por kilo por día. Las deposiciones van a ser otra forma de egresos que van a tener los pacientes. Esta va a variar dependiendo el peso y la edad del niño, pero normalmente se calcula que son de 100 a 200 centímetros cúbicos al día. Estas, al igual que la sudoración, pues puede haber patologías que pueden afectar las deposiciones. En ellas se van a encontrar las deposiciones líquidas, semilíquidas y sólidas. Donde las líquidas se va a encontrar que se pierde el 100% de su cantidad en el volumen, en las semilíquidas el 50% del volumen y en las sólidas 1/3 del volumen total. Las pérdidas extraordinarias vamos a encontrar a la temperatura, la respiración y las cirugías. Dentro de la temperatura, aquí se menciona que si la temperatura axilar rebasa los 37 grados centígrados, se va a perder, por cada grado que esté aumentado, se van a perder 6 centímetros cúbicos de agua en 1 hora. Y en la respiración se ha establecido que si la frecuencia respiratoria es mayor de 20 por minuto, se va a perder 1 centímetro de agua por cada respiración por hora. Un ejemplo de esto podría ser un paciente que tiene polipnea de 30 por minuto, en 1 hora se van a perder 10 centímetros cúbicos de agua. Última de las pérdidas extraordinarias, pues se encuentran las cirugías. Estas van a variar mucho dependiendo el tipo de cirugía que se le haga, la incisión, los órganos o mucosas que estén expuestos a la hora de practicar la cirugía. Y las pérdidas pues van a ser variables y estas se van a clasificar en cirugías mayores y cirugías menores, donde las cirugías menores van a tener unas pérdidas de 100 a 200 centímetros cúbicos y las cirugías mayores de 400 a 600 centímetros cúbicos. Bueno, yo les voy a hablar sobre los desequilibrios y iniciando con la deshidratación, que esta es la pérdida de líquidos insolutos en el cuerpo humano. Este se dice que es causado por dos mecanismos, que es el incremento de pérdidas y la falta de aporte. El incremento de pérdidas, pues se divide en intestinales y extraintestinales. En intestinales, pues está el vómito, la diarrea, las sondas, fístulas intestinales, y en extraintestinales pues se encuentran las quemaduras, el uso de diuréticos, diuresis osmóticas, poliuria y fiebre. En el aporte, en la falta del aporte, pues está la vía oral y parenteral. Decía que tenía 3 tipos de deshidratación, que es la isotónica, hipertónica, hipotónica. La isotónica, pues se encuentra entre 1300 a 150 mil equivalentes por litro. La hipertónica, pues es de 150 mil equivalentes por litro. Y la hipotónica, pues es de 130, menor de 130 mil equivalentes por litro. Esta es este es un cuadro donde dividía las 3 tipos de deshidratación, donde presentaban la clínica de esa, ya que en la piel, pues el color es igual, gris en las 3, la temperatura fría igual, la turgencia esta cambiaba, que la isotónica era pobre, la hipotónica muy pobre y la hipertónica pues era normal. En la textura pues era seca en la isotónica, hipotónica era fiable y en la hipertónica era gruesa. Y en las mucosas pues eran secas en la isotónica y en la hipotónica, pero en la hipertónica era muy seca. El hundimiento de los globos oculares pues en las 3 era positivo, en la fontanela anterior deprimida pues también en las 3 era positivo,
igual que la taquicardia y la hipotensión arterial. Y el estado neurológico, pues en la isotónica era letargo, en la hipotónica era coma y convulsiones, y en la hipertónica era que estaba irritable y que presentaba convulsiones. La siguiente. Y en el tratamiento, pues se decía que se dividía en tres, en el plan A, en el B y en el C. En el A, pues era para enseñarles a los padres a seguir todos los planes. Y aquí también se les recomendaba una alimentación constante, bebidas abundantes y la consulta educativa, pues que donde se les enseñaba un buen hábito y las recomendaciones buenas para seguir todo el tratamiento. En el plan B, pues esta es una rehidratación. Este es por vía oral. Estos son de 100 mililitros por kilo de peso. Cada 30 minutos y se da por 4 horas. Ya decía que se presentaba vómito o una distensión abdominal difusa. Se administraba por una sonda nasogástrica de 20 a 30 mililitros por kilo por hora. Y en el plan C, que esta es para los pacientes que presentan una deshidratación grave o en un estado de choque, pues se le administra una solución fisiológica del 0.9% por vía intravenosa de 50 mililitros por kilo. Esa era en la primera hora, pero ya después de la segunda a la tercera hora se administraba lo mismo, pero cambiaba a 25 mililitros. Ya entrando a la sobrehidratación, pues este es el incremento del agua corporal, que se puede acompañar o no puede presentar edema. Se divide en isotónica, hipotónica, hipertónica. Se dice que es causado por un exceso de sodio y agua, por un exceso, bueno, ya lo había dicho, de agua, una disminución de la excreción de sodio y esteroides. En la isotónica, pues esta es una cantidad exagerada de líquidos y electrolitos o bien de fallas del sistema para eliminarlos. Esta se presenta más en las insuficiencias cardíacas. La hipotónica, pues esta es una intoxicación acuosa. Esta se produce por una ingestión o una administración exagerada de agua sin electrolitos y este es el que provoca un edema intracelular. Esto puede llevar a producir coma o convulsiones. Y la hipertónica, pues esta es una intoxicación por sodio y esta es por una administración excesiva de solución hipertónica y una ingesta desmedida de solutos. Está produciendo una retención de sodio y agua. La siguiente. Y en la hipernatremia, pues el sodio, lo normal, es de 135 a 145 miliequivalentes, pero en la hipernatremia presenta mayor de 145 miliequivalentes. Las causas es por pérdida de agua más que de solutos y esto es provocado por una sudoración excesiva, por fiebres, por quemaduras, diarreas, convulsiones, por un ejercicio intenso. Otra causa sería la falla de reposición del agua, que esta es provocada por náuseas, por vómitos, por un estado de coma, por un golpe de calor o una imposibilidad física. Otra causa sería una administración excesiva de solutos, que esta se da por glucosa hipertónica, por la leche hervida en mucho tiempo, por leche en polvo concentrada, sal en exceso, hemorragia. Y en la clínica que llegan a presentar la hipernatremia, pues es una irritabilidad, una sed
extrema, hipertonía, una piel eritematosa, convulsiones y coma. En el tratamiento de esto, pues, bueno, es una reposición de agua por vía oral, y si el sodio es mayor de 165 mil equivalentes, pues se decía que se le debe de administrar una solución hipotónica, pero que esta se debería de recuperar, tenía que tener una recuperación lenta de una aproximada de 2 días. Y la hiponatremia, pues estos son niveles, pues lo contrario, es menor de 135 mil equivalentes. Lo que presentan en la clínica, pues es una anorexia, son náuseas, son vómitos, letargo, confusión, cefaleas, convulsiones, coma. Estos también llegan a presentar un aumento de la presión intracraneal, una alteración del flujo sanguíneo cerebral, y la osmolaridad sérica y el sodio de la orina pues están disminuidos. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Y la hipercalemia, pues que esta es la concentración sérica de potasio, esta es superior a 5.5 mil equivalentes por litros. La causa de esta es por un aporte excesivo, una retención de este y el paso de potasio de extracelular, de intra a extra. Y la clínica presenta mareos, náuseas, debilidad muscular, parálisis ascendente, parestesia, taquicardia y fiebre ventricular. Y en el electrocardiograma, estos llegan a presentar una elevación de las ondas T, un aplanamiento de la onda P, alargamiento del intervalo PR, un ensanchamiento de los complejos QRS y altera el segmento ST. El tratamiento para estos pacientes, pues decía que en los casos agudos se debe de, pues esto es una emergencia, es cuando se le da potasio superior de 6 mil equivalentes por litro y gluconato de calcio de 0.5 mililitros por kilo de 5 a 10 minutos. Y en la hipocalemia, pues esta es la concentración del potasio, pero esta es inferior a 3.5 mil equivalentes por litro. Esto es, las causas se dan por un ingreso insuficiente, por la pérdida extrarrenal de potasio y por la pérdida renal de potasio. La clínica de pues se da una debilidad muscular, taquicardia, fatiga, arritmia, letargia, náuseas, vómitos. Y en el electrocardiograma se presenta con una depresión de segmento ST. Las ondas T tienen un bajo voltaje y tiene una aparición de la onda U. El tratamiento de estas son manejados por vía oral. La intravenosa por hipocalemia es para aquellas que son graves y se administra de 0.5 a 0.8 mil equivalentes por kilos en un periodo de 1 a 2 horas.